¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de luz, de sanación y de trascendencia, donde estamos juntos parados por reconocer nuestra grandeza. Hay muchas afecciones, muchos dolores, muchas situaciones en nuestra experimentación de vida que muchas veces no nos explicamos. Incluso la misma ciencia. Hay muchas situaciones, sobre todo puntos de quiebre de salud, en los que no nos logran dar una explicación clara, precisa, de qué es lo que está sucediendo o por qué se está padeciendo alguna cuestión de salud. Gracias, maestra Romeli, bienvenida. Entonces, no logran explicarnos de dónde o por qué se está experimentando una situación que no logramos entender. Sobre todo en en las cuestiones de, por ejemplo, a toda la cuestión de la hiperactividad en los niños, la cuestión de autismo, la cuestión de este síndrome de Down, que te dicen, no, pues es que así te tocó, así nació, ¿no? Entonces, en el estudio que hacemos, los sabios, los maestros, los que han estudiado bastante estas situaciones, lo engarzan a cuestiones heredadas. Nos dicen, no, pues es que seguramente es herencia. O si, o nos dicen, si tu papá padeció, gracias Adriana, bienvenida. Si estás padeciendo gastritis, o colitis, o tensión nerviosa, dice, no, pues es que lo heredé, es que yo lo heredé de mi mamá o lo heredé de mi papá. Y la realidad es que las enfermedades no se heredan, se heredan los, las formas de vida, las formas de experimentar. Vamos a decir, si mi papá era muy enojón y padeció gastritis, yo también heredo la forma de experimentarme, también soy enojón, pues también voy a experimentar gastritis, por ejemplo, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Entonces, eh, sí hay, sí hay padecimientos relacionados o que tienen que ver con el árbol genealógico. Principalmente les digo estas cuestiones en los niños, estas cuestiones de hiperactividad, las cuestiones de autismo, las cuestiones
hasta estaba escuchando a una persona que me comentaba, me platicaba que al año y medio de vida su hijo padeció convulsiones, ¿sí? Y le hicieron estudios, le hicieron análisis y le hicieron muchas cosas, ¿sí? Y no dieron con un padecimiento, ¿sí? Otro niño por aquí, en el entorno cercano, está padeciendo también, ese tipo de convulsiones que pueden derivarse de una experiencia vivida por la madre durante el embarazo. Vamos a decir, si la mamá al cuarto mes de nacida, de embarazo, no sabe, cómo decirle a su papá que está embarazada, ¿sí? Padece un estrés muy extremo. Entonces el bebé también padece a los 4 meses de gestación ese estrés extremo, ¿sí? ¿Y qué viene a resultar? Que a los 4 años presenta un síntoma que nadie se puede explicar. Por ejemplo, sudoración de manos. Así, de esa sudoración que hasta escurre. Y está íntimamente relacionado a, al estrés que experimentó la madre durante el embarazo. O un pequeño que le dan convulsiones y hace esto así. Al momento que le da la convulsión, hace esto así. Entonces, en la biodesprogramación, vamos hasta el vientre materno y nos damos cuenta que durante el embarazo la madre experimentó un asalto. Está en su auto enviando un mensaje con su celular y le tocan la ventana y ella voltea y le están apuntando con una pistola. Entonces ella hace esto así durante el embarazo. El bebé también lo hace. Y entonces a la cantidad de años, dependiendo de la cantidad de meses de gestación, en esa misma cantidad vuelve a tener el bebé, empieza a hacer eso. Es ese ritual de susto. Y lo repite tantas veces que los papás no se explican qué le está ocurriendo. Y van a los doctores y los doctores tampoco se explican por qué el bebé hace esto. ¿Sí? A este pequeño, el terapeuta que lo atendió da conocimiento de que llegó a hacer el gesto hasta 2500 veces al día.
Entonces, cuando llegan a ese punto, a esa etapa de vientre materno, encuentran que, pues en el mes 7 fue cuando ocurrió ese asalto y la mamá experimentó ese estrés extremo. Cuando experimentamos los seres humanos un estrés de esa naturaleza, se suben todos los índices de glucosa, se suben los índices de presión arterial, se suben los índices de todo, ¿sí? Llegamos hasta a orinarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el orín es una forma de marcar el territorio, de decir aquí no entras porque este territorio es mío, ¿sí? Es una forma en que podemos llegar a una conclusión y a un punto de sanación para que los bebés, los hijos, los pequeños, puedan ir sanando esa afectación, esa distorsión en su diario vivir, ¿sí? Sin embargo, pues también existe la cuestión del árbol genealógico. Y la mayor parte de las afectaciones, tanto en hiperactividad y en autismo, se está relacionada con secretos en el árbol genealógico, secretos de excluidos del árbol genealógico. ¿Qué es un excluido? Aquel que por razones de vergüenza, por razones de sociedad, por razones de miedo, fueron excluidos del árbol. Podemos hablar de rechazados también. ¿Qué quiere decir rechazados? Pues es que el pariente ancestro, pues era alcohólico. Entonces fue excluido, desconocido por la familia y murió así. Terminó su ciclo de vida terrenal así, excluido del árbol genealógico. Son esos secretos de familia, esos secretos, esos personajes de los que nadie habla. Y estoy hablando ahorita nada más de personas ya integradas en el árbol, ya personas adultas en muchas de las ocasiones, ¿sí? Vamos a hablar de otros secretos que tienen que ver con los abortos, ¿sí? También por eso manejo primero a los rechazados, porque también es una forma de rechazo de esos seres, ¿sí? Todos esos seres, esas personitas que fueron engendradas
y no fueron reconocidas o no quisieron ser reconocidas por el papá, por ejemplo. Pues ahí tú te encargas o yo decido que lo interrumpamos, que interrumpamos la gestación y la interrumpen de la manera que ustedes quieran, de la manera que a ustedes se les ocurra. Y también a esos también se les llama los rechazados del árbol, ¿sí? Y son situaciones de las que nadie habla, porque recordemos que, por ejemplo, en mi generación, todos esos temas eran tabú. Nadie hablaba de eso. Eso que les llamaban las malas camas, ¿no? Que también existe la interrupción del embarazo de manera espontánea, ¿sí? Y esos hablamos de los no nacidos. Por eso es que en este universo divino, en esta luz universal en la que nos experimentamos, hay un espacio especial para todos los no nacidos. Porque los no nacidos están cumpliendo una labor importante en los que sí estamos encarnados, a los que sí nos estamos experimentando. Y entonces empiezan a manifestarse de diferentes maneras. ¿Sí? Vamos a ponerles un ejemplo para darnos cuenta de qué manera puede manifestarse un excluido del árbol genealógico. Un excluido que pertenece a esos secretos de la familia. Vamos a decir que yo, como ser adulto, no logro tener una economía fluida, sostenible, que hago 1000 esfuerzos para comprarme una casa y no la logro comprar, que hago 1000 esfuerzos para comprarme un auto y no logro juntar lo que necesito para comprarme el auto. Entonces, hay que buscar a ese excluido, que decidió heredarnos su karma, que decidió heredarnos su propósito, que decidió heredarnos el propósito de sanar una situación experimentada, porque también entre esos excluidos y de esos que nadie habla, que nadie quiere hablar, están los que fueron trascendidos trágicamente. Están los que fueron trascendidos de manera violenta. Están los que fueron trascendidos dentro de la misma familia. Y un gran etcétera, 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 de lo que nadie habla, de lo que nadie comenta, de los que nadie se quisiera acordar. Pero todo eso está en la memoria de todas las generaciones después
Por eso experimentamos esa distorsión energética, porque no es otra cosa más que una distorsión energética, en la completa ignorancia de lo que sucedió antes de nosotros, en la conciencia de que las nuevas generaciones venimos a cortar el patrón repetitivo y a sanar desde la raíz el patrón. En ese nivel de conciencia podemos entender, aceptar y trascender la experimentación propia de situaciones como los puntos de quiebre en nivel económico, puntos de quiebre a nivel de relaciones personales, puntos de quiebre en cuestiones de salud, los podemos trascender. Si yo me estoy experimentando en niveles de ansiedad que me provocan un choque biológico en los que me puedo sentir verdaderamente mal por lo que sucede en mi cuerpo cuando estoy en esa experimentación de ansiedad al extremo, podemos entenderlo cuando nos damos la oportunidad de investigar, de indagar, de preguntar. A ver, mamá, papá, abuela, ¿qué sucedió? Platícame tantito qué sucedió para que yo pueda entender. Pero si estamos en la ignorancia de que esas situaciones están sucediendo derivadas de esas herencias generacionales, de esas lealtades familiares, vamos a seguir autosaboteándonos para nuestro crecimiento y desarrollo personal. 2, vamos a seguir padeciendo puntos de quiebre. 3, los vamos a seguir repitiendo una y otra vez hasta que sea sanado el origen. Y sanar el origen está en esta generación. ¿Por qué? Porque la generación de personas como yo, de personas nacidas entre el 50 y el 70 y fracción, 71, 75, por ahí así, al 80, vamos a decir, entre el 50 y el 80, somos esa generación de cambio. Gracias, Margaret, bienvenida. En esta generación somos la generación del cambio. ¿Por qué? Porque estamos mirando en nuestros hijos y en nuestros nietos la presencia, la manifestación de todas estas personitas que están cargando literalmente al excluido de generaciones anteriores.
a los excluidos de generaciones anteriores. Pareciera que es una moda los niños hiperactivos. Tan es así que existe en la carrera magisterial una rama de maestros y maestras para estas personitas especiales, estas personitas que nadie quiere tener enfrente, estas personitas que nadie puede entender cómo van a reaccionar. Un niño con síndrome por déficit de atención es complicado y entonces estudian especialmente para aprender los protocolos de tratamiento, para aprender los protocolos que se deben de seguir cuando uno de estos niños reacciona de una manera o reacciona de otra. Apenas acabo de leer un artículo de una maestra que incluso fue detenida por reaccionar y proteger a un alumno que se puso violento derivado del síndrome que padece. Síndrome de déficit de atención, síndrome por hiperactividad, síndrome de autismo en cualquiera de sus niveles, síndrome de Down. Entonces, son niños especiales de educación especial y los maestros estudian especialmente para poder atenderlos. Entonces, en la conciencia de que somos la generación del cambio, tenemos que aprender cómo se generan estas afecciones en nuestros hijos, en nuestros nietos, y seguramente podrían reflejarse en nuestros bisnietos si nosotros no atendemos a tiempo este llamado del espíritu a poderlo sanar, a poderlo entender, a poder trascenderlo, ¿sí? A todo esto que les estoy platicando, vamos a agregarle un ingrediente más. Ese ingrediente son las heridas generadas en la infancia a nosotros, y esas mismas heridas nos han llevado a herir a nuestros hijos de la misma manera, porque aprendimos a ser papás con el único referente que tenemos, que son nuestros propios padres, que nos educaron, nos programaron y nos trataron desde sus propias heridas, que a la vez no se les puede juzgar ni se les debe de juzgar por habernos tratado de esa manera, por habernos educado de esa manera, por habernos programado de esa manera, porque ellos también tuvieron papás que también tenían las mismas heridas y se estaban experimentando en la ignorancia de lo que se estaba creando. Ahorita ya tenemos suficiente información. Ya sabemos que tenemos muchas formas de poder llegar a esos orígenes. Ya sabemos cómo llegar a las heridas de la infancia que a mí me llevaron a experimentarme de tal manera en las que he sufrido puntos de quiebre
desde mis relaciones personales, puntos de quiebre en cuestiones económicas, puntos de quiebre en cuestiones de salud, puntos de quiebre por pérdidas o por abandonos, ¿sí? Porque fui tratado, enseñado, programado por papás con heridas también, ¿sí? Y aquí es muy importante, escribí yo aquí, ¿qué hace falta para romper el patrón? Hace falta poder entender que nuestros padres, desde la ignorancia de no saber otra manera de hacerlo, de no tener manera en ese momento de tener la información suficiente, porque no se hablaba de esto, no se hablaba de los rechazados, no se hablaba de los excluidos, no se hablaba de los abortos, no se hablaba de las heridas de la infancia, ¿sí? ¿Qué hace falta para romper el patrón? Hace falta saber qué hacer cuando no sé de qué se trata. ¿Qué tengo que saber para saber qué hacer? ¿Qué tengo que saber para saber qué hacer? Ahorita tenemos muchas herramientas en la internet, en la red de internet, porque cualquier cosa la googleamos y nos salen muchas situaciones. Hay muchas cosas que no son confiables en la internet, en la red de internet, pero hay muchas cosas que sí son confiables. Entonces es una gran herramienta que tenemos en este tiempo nosotros, que incluso muchos de nosotros ni siquiera las computadoras conocíamos. A nosotros nos tocó arrancar el auge de las computadoras, el auge de los teléfonos celulares, el auge de todo este flujo de información, ¿sí? Entonces, ¿qué hace falta hacer? Entender, número uno, entender que fuimos programados, esta generación de cambio, que fuimos programados por padres heridos, que a su vez fueron programados por padres que también estaban heridos. Y estoy hablando desde mis bisabuelos, tanto de lado de este materno como de la rama paterna, en ambos lados. Reconocer que mis bisabuelos educaron y programaron a mis abuelos desde la ignorancia y desde sus propias heridas. Que mis abuelos programaron a mis padres desde su ignorancia y desde sus propias heridas. Y que mis padres me educaron y me programaron desde su ignorancia y desde sus propias heridas. Y que todos mis ancestros hicieron lo mejor que pudieron, con todo su amor, con todo su conocimiento que podían tener, mucha sabiduría ancestral,
que fue desarrollada a partir solamente de la intuición, no desde la información abundante que tenemos ahora. ¿Sí? Y en función de esto, trascender amorosamente todo eso que muchas veces consideramos maltrato, que muchas veces consideramos egoísmo, el no haber hablado de todos estos excluidos que ahora nos tienen o nos han tenido a nosotros o a nuestros hijos o a nuestros nietos viviendo situaciones de síndrome de déficit de atención, de hiperactividad, de autismo en cualquiera de sus niveles, de síndrome de Down. Sanar las heridas no es sencillo si no estamos abiertos de mente y corazón. Si nosotros nos abrimos de mente y corazón, podemos entender claramente, que nadie nos ha hecho nada, ni nadie le ha hecho nada a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos a nuestros padres. Nosotros hicimos un pacto de amor para experimentarnos tal y como nos experimentamos. Nada ha sido un error. Así como elegimos a ellos y quedamos heridos por no comprender por qué nos estaban programando con estas heridas de la infancia. Asimismo, poder entender amorosamente el acto de amor que hicieron ellos para educarnos y programarnos de esta manera. ¿Qué son las repeticiones? Las repeticiones son esos actos que nosotros hemos considerado errores y que no son más que una repetición con origen en las heridas de la infancia, errores cometidos al elegir parejas, porque estamos eligiendo pareja para experimentar precisamente a eso a lo que nos hemos vuelto adictos, a reclamar, a controlar, a ser violentos, a ser dominantes, a ser groseros, a ser infieles, o sea, esas repeticiones están fundamentadas en las heridas de la infancia. Y ahora que podemos documentarnos ampliamente en relación a estos temas, tenemos la gran oportunidad de llegar a donde está el origen y sanarlo de la manera más amorosa, comprendiendo a nuestros padres, entendiendo que ellos actuaron exactamente como nosotros les pedimos que actuaran. Ese fue el trato, ese fue el acuerdo. Yo te voy a tratar de esta manera para que tú puedas experimentar este dolor, este sufrimiento. Gracias, Nachito, bienvenido. Para que tú puedas experimentar este dolor, este sufrimiento y puedas evolucionar como ser de luz que eres. Y tanto hemos evolucionado como seres, como humanidad,
que ahorita ya no, ya no vivimos en cavernas. Ahorita ya no andamos desnudos. Ahorita ya no andamos con un garrote en la mano para defendernos. Esa ha sido la evolución de la humanidad. O sea, sí vamos evolucionando. Hemos evolucionado, pero muchísimo. A través de miles de años, es verdad, a través de miles y a lo mejor hasta millones de años. Hemos evolucionado. ¿Por qué la humanidad está atravesando esta crisis tan complicada? Por la simple y sencilla razón de que esta generación del año 50, 1950, para acá, no hemos entendido, no hemos... Gracias, Nachito, un abrazo también para ti. No hemos comprendido quiénes somos. No hemos comprendido qué somos. Entonces, sanar las heridas transgeneracionales. Miren, les voy a poner un ejemplo muy claro. Nuestros hijos, o nosotros como hijos de nuestros padres, fuimos el reflejo de lo que ellos eran. Fuimos el reflejo de lo que ellos eran. Y nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos. Ejemplo muy claro, lo tengo fresco porque de las personas que se acercan a mí en la búsqueda de ayuda, en la búsqueda de poder entender por qué están sucediendo las cosas, una mamá con un hijo altamente hiperactivo está diagnosticado con síndrome de déficit de atención, con hiperactividad. ¿Sí? Y entonces volteo y veo a la mamá y la mamá es absolutamente igual. Ese nivel de estrés, ese nivel de ansiedad, ese nivel de no poderse quedar quieto o quieta, lo tiene la mamá. Lo tiene la mamá. Entonces el niño solamente le está mostrando en qué tiene que trabajar la mamá. Es trabajo de nosotros como papás entender eso. Nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros experimentamos como adultos. Porque los hijos aprenden más por el ejemplo que por la palabra. Si quieres detener a ese hijo a punta de golpes, no lo vas a lograr. ¿Sí? Porque el hijo te está viendo cómo experimentas ese nivel de ansiedad, ese nivel de estrés, ese nivel de no estar bien físicamente, ese nivel de quebrarte, porque biológicamente estás reaccionando a todas esas emociones. El hijo solamente nos lo está mostrando. Mira, mamá, papá, esto es lo que tienen que trabajar. Esto que están observando en mí es lo que tienen que trabajar en ustedes. Y entonces nos corresponde como papás
averiguar qué fue lo que pasó o explicarle a nuestros hijos, mira hijo, en mi vida he experimentado esto y esto. Entonces yo amorosamente te entrego la causa para que tú puedas sanar en tu alma esa memoria y que tu alma sepa que ya no hay nada más que sanar. ¿Sí? Todos estos niños con síndrome por déficit de atención, con hiperactividad, con autismo, síndrome de orden depresivo, hijos con adicciones, que también cuentan. Estoy en este tiempo experimentándome con un grupo de jóvenes, muy jóvenes, de entre 12 y 15 años de edad. Y a esa edad empiezan a experimentar las adicciones a sustancias tóxicas, a sustancias psicotrópicas, ¿sí? Porque esa es la edad en que empiezan a gestarse las adicciones, en que empiezan a arraigarse las adicciones. Un adulto no se vuelve un adulto, vamos a decir, de 30 años en adelante, no se vuelve adicto normalmente. A esa edad ya no te vuelves adicto. A esa edad reacciones a la adicción fomentada en la adolescencia. Hijos que se les dificulta adaptarse a ambientes, que se les dificulta adaptarse a escuelas, que se les dificulta adaptarse hasta al ambiente familiar, ¿sí? Son hijos heridos, son situaciones difíciles de entender, situaciones difíciles de aceptar y por ende muy difíciles de trascender, sobre todo si nos mantenemos en el espectro enorme que experimenta la humanidad de la ignorancia de quiénes somos. Si nosotros nos atrevemos a escarbar un poquito, miren, habemos personas que aprendemos a dominar un estrés, a manejar el estrés, a manejar la ansiedad para que no me pegue tan duro, para que no haga sus estragos en mi biología, en mi cuerpo, en mis órganos. Aprendemos a manejarlo de alguna manera para que no nos pegue tan duro. Pero eso no es trascender. Eso no es sanar. ¿Por qué? Porque nuestros hijos siguen ahí presentes experimentando lo mismo que nosotros estamos experimentando. Eso mismo que tenemos que sanar. Siguen manifestando el comportamiento de ser yacente de un ancestro, de ser yacente o doble de un excluido del árbol familiar. ¿Qué es ser yacente de un excluido? Que la edad de tu nacimiento, por lo menos el mes de tu nacimiento,
yo le doy una holgura de 20 días en fecha exacta, pero con el mes puede ser yacente de un excluido. ¿A qué me refiero? A que si tu fecha de nacimiento coincide con la fecha de trascendencia o fallecimiento de ese excluido, eres yacente. Y entonces estás manifestando lo que no se le quiso reconocer y atender a ese excluido en el árbol familiar. Les pongo un ejemplo muy claro. Mi fecha de nacimiento es el 11 de enero. Y mi abuela paterna murió, trascendió, falleció, desencarnó el 11 de enero. El día de mi cumpleaños, ese día falleció. En ese momento, en la experimentación por ignorancia de lo que eso representa, porque yo hasta apenas lo sé, ¿eh? Yo no llevo años sabiendo esto. Apenas hace un par de años fue que logré entender qué fue lo que sucedió. ¿Sí? La abuela me heredó una sanación que ella tenía que haber hecho y que no hizo. No la hizo por estarse experimentando en una adicción. Ella. Entonces, al heredarme esta sanación, yo me vengo enfrentando a puntos de quiebre que me ponen de manifiesto que existe una sanación pendiente. Ahora yo ya sé cómo enfrentar ese tipo de punto de quiebre para poderlo trascender. Ya lo entendí, ya lo acepté y estoy en el proceso de trascendencia de esa herida, de esa memoria del alma. Eso es un yacente, ser un yacente. El yacente puede ser de manera horizontal, que se refiere a hermanos, hermanas, primos, primas, en ese mismo nivel que yo estoy. O verticalmente en los bisabuelos, los abuelos, madres y padres. Son 7 generaciones. Bisabuelo, abuelo, mamá y papá, yo, mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Somos los que nos podemos ver afectados, las 7 generaciones que se pueden ver afectadas por influencia o yacencia o duplicidad de un rechazado, de un excluido en el árbol familiar. Entonces, esa herencia karmática, esa herencia de sanación pendiente, si nosotros la sufrimos, la vamos a sufrir una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, las veces que sean necesarias, hasta que nos demos cuenta
¿Qué es darte cuenta? Hacer conciencia, encender la luz de la conciencia. Y cuando encendemos la luz de la conciencia, paran los puntos de quiebre relacionados a eso. Paran los puntos de quiebre y se tiene la gran oportunidad de transformar en amor todo lo que nos ha estado haciendo sufrir a lo largo de la experimentación de vida. Por eso es tan importante, muy importante, entender y manifestar: estoy cansado. Cansado de que de una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces estar experimentando lo mismo y pareciera que lo estoy llamando. Y literalmente lo estoy llamando porque no me atrevo a levantar la mano y decir: necesito ayuda. Yo ya no puedo con esto. Esta situación me ha trascendido, me ha sobrepasado. Yo ya no puedo solucionarla. Necesito ayuda para solucionarla. Necesito ayuda para poder romper ese ciclo, ese círculo vicioso que literalmente me está agotando toda la energía que pudiera yo tener. Cualquier punto de quiebre, síntoma, y ese síntoma que nadie entiende, ese síntoma que no sale en los análisis, ese síntoma que nos negamos a entender, ese síntoma que vas al médico y te dicen: es que no tienes nada, ¿qué te doy? Pero es que me duele. ¿Qué te doy? Tú dime qué te doy, de qué manera te sale. Si no tienes nada. Y entonces encendemos la luz de la conciencia y nos damos la gran oportunidad de poder indagar en las memorias de los ancestros. ¿De dónde viene? Lo abrazamos con amor y lo entregamos a quien corresponda para que lo lleve y lo deposite en el lugar al que pertenece y en la justa dimensión en la que debe de estar. Y poder nosotros experimentarnos con amor hacia todas las generaciones futuras. Es decir, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Y con todo el amor del mundo, yo les he realizado esta entrega con la firme intención de que a alguien le pueda ser útil, de que a alguien pueda atreverse a levantar la mano y decir: necesito ayuda, yo no puedo con esto. Esta situación me sobrepasa y yo no le encuentro la cuadratura al círculo. No tienen más que enviarme un mensaje por Messenger y platicamos. Todo puede ser sanado. Nada más hace falta darse cuenta de cómo se está sufriendo, cuánto me está doliendo y si quiero que me duela más. ¿Cuánto más quieres que te duela? Gracias por haber coincidido conmigo en este espacio, en este tiempo. Les agradezco infinitamente a todos los que estuvieron aquí presentes conmigo. Los abrazo desde aquí, aunque vean después el video. Les mando mucho amor, mucha gratitud.
por haber coincidido conmigo aquí. Cuídense mucho y nunca se olviden de que Dios nos bendice.